Truena Gerardo Fernández Noroña en contra de los panistas y priistas porque en la discusión de puntos constitucionales se empezó a debatir cómo la CFE puede llegar a ser una empresa estratégica del Estado y sin embargo en la oposición siguen insistiendo que la CFE tiene que ser privatizada. Así el descaro de la oposición exigiendo que se concesione y se entregue esta empresa que nos pertenece a todos los mexicanos a las empresas privadas extranjeras. Y ante todo esto, hoy Gerardo Fernández Noroña se fue con todo en contra de la oposición, tronó durísimo en contra de ellos e incluso les dijo, ahora sí, ya me enchilé, así con estas palabras, y empezó a decirles lo vendepatrias que son. Incluso el priista Rubén Moreira, que fue quien inició este debate, tuvo que salir huyendo. Vamos a ver lo que pasó en esta reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gerardo Fernández Noroña, a favor, si me anotan al final, porque voy en camino y quisiera hacerla presencial, la intervención. De acuerdo, diputado Gerardo Fernández Noroña. 3 compañeros a favor y 3 compañeros en contra. Bien, alterne el registro para ir concediendo la palabra de esa manera. Se le concede el uso de la voz al diputado a favor al diputado Óscar Cantón Cetina hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Muy buenas tardes. Indiscutiblemente que Morena apoya de manera contundente, absolutamente convencido, este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone modificar los artículos, parte de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en un tema que es fundamental para la vida nacional, que son las áreas y las empresas estratégicas. Aquí lo que se pretende de manera muy clara es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar la seguridad y la soberanía energética y, por supuesto, atendiendo una demanda de los mexicanos para que la electricidad sea suficiente, continua, de calidad y al menor costo posible. También otro de los objetivos de esta iniciativa es que el servicio de Internet que brinda el gobierno federal sea considerado como un área estratégica exclusiva del Estado a fin de fortalecer el derecho a la información reconocido en la Constitución. ¿Por qué se está dando esta reforma constitucional? Simplemente para devolverle al pueblo lo que de manera brutal le fue arrebatado al pueblo de México en la reforma energética de Peña Nieto del 2013, en donde fue una reforma apátrida y mercantil. Se privilegió el interés de empresas privadas en contra del interés nacional y llevó prácticamente a una condición lamentable en todo sentido a la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente, el sistema eléctrico nacional opera bajo un modelo que protege esos intereses particulares por encima de los del Estado. Pone en riesgo el suministro eléctrico al no cumplir cabalmente con los criterios de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad, además ni precios accesibles a la población. Un solo dato: antes de la reforma del 2013, la participación de la CFE en la generación de electricidad era de 63% y el 37% restante era del sector privado. En 8 años de privatización se invirtió esa cifra. Para el 21, CFE tenía el 38% de esa generación contra el 62% del sector privado. Bueno, esto corresponde a todo un proyecto de nación que la Cuarta Transformación ha enarbolado y que tiene el aval absoluto del pueblo mexicano. Es una reforma de mucha profundidad, que por el tiempo lo sintetizo nada más como un proyecto nacionalista y patriótico que va a reivindicar la riqueza energética hacia el pueblo de México. Se verá, por supuesto, con un gran cuidado temas como el del fracking o como el de la minería a cielo abierto, el famoso fracking, que es la fracturación hidráulica, pero que nos lleve a lo que es la transición energética. Eso es de tal magnitud que por eso debe estar en la Constitución General de la República. Y no estaríamos aquí si ustedes, los miembros del PRIAN, hubieran aceptado la reforma que propuso el presidente de la República y que con la complicidad y la alcahuetería de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación rechazaron. En esa iniciativa se otorgaba el 46% del mercado eléctrico nacional al sector privado, pero les pareció poco, querían quedarse con todo el país y aquí nos tienen, y por eso Morena hoy va a votar a favor de este dictamen, porque es darle al pueblo la posibilidad de que tenga electricidad suficiente de calidad, barata, que pueda tener internet las poblaciones marginadas y que vayamos a una reivindicación energética que tanto le ha sido negado en los últimos años. Muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, al pueblo de México nos debemos y al pueblo de México le damos resultados. Muchas gracias, diputado Cantón Cetina. El siguiente orador. De acuerdo. Le concedemos el uso de la voz al diputado Rubén Moreira del Grupo Parlamentario del PRI. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo entiendo la importancia de tener una empresa mexicana de todas y de todos que sea fuerte. Yo hago votos porque eso suceda, pero quiero hacer algunas precisiones. Nosotros hace unos años votamos en contra de la iniciativa que presentó el señor presidente de la República, porque ustedes no aceptaron que el derecho a tener electricidad fuera un derecho humano. En aquellas negociaciones nosotros propusimos eso y no se aceptó. Ahí están los videos. Cuando a mí me pidieron, me hicieron una pregunta, yo les contesté y les mostré cuál era la iniciativa de no. Pero tampoco acepto que nosotros estemos al servicio de nadie, cuando Morena está al servicio de los grandes intereses de este país. Hoy las oligarquías de esta nación, esas que ustedes dicen combatir, han aumentado exponencialmente sus riquezas, ¿o no es así? Pero además, una empresa que tenía números negros, me refiero a CFE, hoy tiene números rojos, perdiendo miles de millones de pesos. Y eso dicen sus resultados financieros, Ayer discutíamos y me di cuenta que los asesores legales que tienen ahí son bastante malos, pero los resultados financieros dicen eso. Ahora, entonces la CFE no está generando electricidad verde, la CFE no está generando suficiente electricidad, y si no, vean los estados del norte, ya no pueden recibir más plantas, ya no lo ha generado. Y luego, con esa narrativa, otra vez vamos con los españoles, pues terminamos comprándoles los espejitos a los españoles que se fueron a otra parte del mundo a invertir. Creo que también, mi querido presidente, es insuficiente esto. Nosotros vamos a poner reservas para que el derecho humano al suministro de electricidad se ponga en esta iniciativa. Vamos a presentar reservas para que los pequeños, micro, medianos y pequeños agricultores reciban tarifas de luz o de energía eléctrica que puedan pagar. Espero que ahí voten a favor. Vamos a poner una reserva de buenas prácticas comerciales para que el micro, pequeño y mediano comerciante reciba el costo de la energía eléctrica como hoy lo reciben los aliados de ustedes, los de las grandes cadenas comerciales que les cobran a ustedes muy poco, como al Oxxo. Entonces espero que esas reservas las acompañen, porque si no, pues volvemos a esa narrativa de decir que están con el pueblo, cuando en realidad lo que están es construyendo leyes de papel. Muchas gracias, gracias a todos. Adelante. Adelante con el siguiente orador, por favor. Muy bien, diputado presidente, ahora se le concede el uso de la voz para hablar a favor al diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches o tardes todavía, compañeros, compañeras. ¿Qué aprendió la oposición de la elección del 2 de junio? Nada, absolutamente nada. No lo digo hoy, lo dije en tribuna. En el marco de la discusión de la reforma eléctrica les dije, traidores a la patria, son unos traidores a la patria al estar defendiendo los intereses de las empresas privadas de electricidad que nos roban 490 mil millones de pesos al año, y les dije, en este acto, en este momento con su votación nos están entregando la presidencia de la República. Ahora sí que puedo presumir que tengo voz de profeta. Y hoy aquí están repitiendo el mismo discurso falaz y tramposo que hicieron en la discusión de la reforma en materia constitucional sobre electricidad. Se les olvida que descuartizaron con su reforma energética a Comisión Federal de Electricidad en 5 pedazos,
y se les olvida que cada empresa, que es la misma, no se puede ayudar entre sí por las determinaciones legales. Sí, aquí los representantes de Alejandro Moreno, porque no puedo decir que son los representantes del PRI, porque el PRI se dijo socialdemócrata hace poco, que yo supuse que iban a recuperar el nacionalismo revolucionario y ya se les olvidó, y aquí plantean que no le cobramos al Oxxo. Las grandes empresas no consumen electricidad con CFE, le compran con un esquema tramposo de autogeneración a las autogeneran falso, son sus clientes de las empresas privadas de electricidad. Y con ese esquema que la Corte inclusive, la Corte torcida, reconoció que era un esquema de defraudación de la ley. Ahí nos roban 490,000 millones de pesos al año. No conformes con eso. Dice aquí la representación Paniaguada que 25 años de inversión extranjera, que me lo expliquen, porque no se permitía inversión privada, ni nacional ni extranjera, antes de la reforma de Peña. Solitos se desnudan en sus unidos, que no hay ni una sola empresa. Hoy lo dio a conocer el compañero presidente en su mañanera. Todo el financiamiento a su líder, Claudio Xóchitl González, no lo conozco porque no te lo han presentado, es que se movía en las altas esferas con el inútil de Marco Cortés y con Alejandro Moreno y con Jesús Zambrano. A ti no te invitaban, ciertamente. Entonces, porque hay niveles también en la oposición, hay niveles. En la oposición hay. Entonces, sí, no, es que dicen cosas terribles y luego no les gustan. Porque no, ningún discriminatorio. A ver, yo pediría primero a la mesa. Sí, no, pero que amenacen lo que quieran, porque aquí vinieron a decir una serie de barbaridades, la representación del PRI y del PAN. O sea, pues una por una, si me dejan de interrumpir, yo pido que me dejen de interrumpir y además… Vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña. Datos positivos, sí, claro. 320,000 millones de pesos más de ingresos de Comisión Federal de Electricidad este año en comparación con 2023. 320,000 millones de pesos más. Es falso que tenga… Los problemas que aparecen ahí en libros tienen que ver con cambio de la moneda de la deuda que dejaron los gobiernos anteriores. No tiene que ver con el funcionamiento de Comisión Federal de Electricidad. Diputado Noroña, la diputada Guadalupe Chavira quiere hacerle una pregunta. ¿Acepta? Le agradezco mucho porque además me permitirá recuperar el tiempo que me han estado quitando con las interrupciones. Por favor, diputada Chavira. Sí, gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Para quienes nos escuchan, me parece que estamos escribiendo una página de la historia. Siéntanse protagonistas, compañeros de la oposición. Ustedes saben cómo tendrían ustedes que pasar a la historia. Diputado Noroña, ¿podría darnos más información de cómo se construye esta simbiosis entre el poder económico y el poder político? Eso creo que usted lo entiende muy bien, pero el pueblo de México necesita tener más información de cómo se construye esta simbiosis y por qué la importancia de que el Estado recobre la rectoría hoy en tiempos de la transformación es cuánto. Adelante, diputado. Lo podría Fernando decir Noroña. de esta manera. ¿Cómo nos podríamos explicar que partidos nacionales de oposición, pero nacionales, se inclinen en defender a las empresas privadas de electricidad frente a su empresa, la empresa pública que es Comisión Federal de Electricidad, con el argumento, por ejemplo, de la contaminación, este cuento del combustóleo? El 60% de la contaminación de la industria eléctrica en México la producen las empresas privadas. Tomen nota, porque la mayoría de la electricidad de las empresas privadas es con ciclo combinado, con gas, que es un derivado del petróleo. Y por el esquema tramposo que hicieron para quebrar a CFE, que si no hubiéramos parado ese proceso, hoy CFE solo estuviera produciendo el 20% de electricidad y estaba condenada a desaparecer. Nosotros les propusimos 56-44 o 54-46, ya no recuerdo, y no quisieron, dijeron todo para las empresas privadas porque nos traen energías limpias y porque son las mejores y porque van a invertir y porque nos va a hablar en inglés ya todos nuestros aparatos porque van a tener energía eléctrica de las empresas privadas, que por cierto ninguna son estadounidenses. Yo les recuerdo que los diputados europeos dijeron que las violaciones a los derechos de los periodistas cuando íbamos a aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica y apenas se detuvo
y se les olvidaron los derechos humanos de los periodistas. O sea, ¿y Estados Unidos qué tiene que ver aquí si ninguna empresa de electricidad extranjera es estadounidense? Los fondos de inversión. Son los fondos de inversión, están respondiendo a esos intereses y es una actitud contraria a los intereses nacionales. Eso no es que son estatistas y es que están subsidiando, estamos subsidiando a las empresas extranjeras con 490,000 millones, no lo estamos subsidiando, nos están robando 490,000 millones de pesos al año. Ni siquiera es subsidio, esquemas ilegales, esquemas perversos, esquemas torcidos. De eso hablamos desde la discusión de la reforma constitucional. Es más, ya que me presionan, yo creo que esta reforma debería ir más lejos. Yo creo que debería ser una profunda reforma energética que retomara efectivamente para el control de la nación sus recursos estratégicos al servicio del pueblo. Porque un particular va a beneficiarse de nuestra riqueza. No nos regaló ni un kilowatt las empresas privadas de electricidad durante la pandemia, ni un kilowatt. Nos cobran la tarifa más alta, tarifas baratas, patrañas, nos cobran la tarifa más alta. No importa cuánto les cueste producir electricidad, van por delante. No pagan un solo servicio, un solo centavo por la distribución, no pagan un solo centavo, no han puesto un milímetro de cable para la distribución de electricidad. Son unas empresas, ¿cómo las llamo? Rémoras. Esa es la manera más elegante. ¿Concluyó la respuesta? Pues no concluí porque es muy largo, pero sí de entrada. Continúo con mi tiempo. Adelante. Entonces sí estamos hablando de una discusión política, además de una discusión técnica. Estamos hablando de si el Estado mexicano debe conservar sus áreas estratégicas y prioritarias al servicio del pueblo, o si debemos hacer como ha hecho el PRI y el PAN, de privatizar todos los servicios y entregárselos a sus compadres o al capital extranjero. De eso estamos hablando, de los negocios al cobijo del poder, del servicio a los grandes intereses contrarios a la nación. Eso es lo que está en discusión en este momento y por eso, luego termino, porque de verdad, o sea, pues yo sí los venía oyendo todo el tiempo y yo también me enchilo cuando los oigo, pero pues los oigo, es su derecho, no más faltaba, pero cuando me toca hablar, pues me toca responder, pues sí me toca el nervio, la verdad sea dicha, y ya lo demostré. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Fernando Noroña. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.